Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren todas muy bien. Y mi propuesta de hoy es que hablemos de energía, de nuestra energía. Y el propósito es dejarles el mensaje de que todos podemos elegir vibrar en una energía alta y de esa manera lograr mayor bienestar. Energía es una palabra que nosotros la usamos mucho coloquialmente en el vocabulario. A veces nos referimos a alguien diciendo tiene una energía muy alta o respecto a nosotros mismos, a veces decimos no, hoy tengo una energía bajísima. Y también la usamos a veces para atraer o separarnos de algunas relaciones diciendo no, yo trato de espaciar mis encuentros con fulano porque tiene una energía muy baja, o por el contrario, me encanta estar con Mengano porque tiene una energía muy alta. De manera que forma parte de nuestro vocabulario. Vamos un poquito, si querés poner el segundo slide, no voy a decir Filmina como Fernández, el segundo slide. No, por favor. Yo acá les propongo una pequeña agenda que es de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de lo que es la energía, de cómo más o menos la ciencia ha ido determinando lo que es la energía, para terminar con una propuesta para estos tiempos que nos toca vivir, que son los del coronavirus, ¿eh? Y los de la cuarentena. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra energía, el diccionario la define como la capacidad de producir un trabajo o de producir un cambio. A nosotros obviamente nos interesa la capacidad de poder producir un cambio. Nosotros en esta época, ya en pleno siglo XXI, no podemos dudar de que somos seres de energía porque la ciencia no nos dejó ningún resquicio para hacerlo. Desde el principio del siglo XX, la física cuántica barrió con todo lo que venía siendo la ciencia tradicional y alejó la noción del determinismo, que era la que gobernaba la ciencia hasta ese momento, por una noción de un mundo energético con una probabilidad infinita, abierta a todo. De un plumazo podríamos decir que borramos muchísimos siglos de conocimiento para a partir de esa plataforma seguir avanzando. El conocimiento fue siguiendo, y al final del siglo XX, ya en los últimos años del siglo XX, si podemos ver el slide número 3, ya hubo muchas producciones respecto a este tema. Yo les traje acá la tapa del libro La biología de la creencia, un libro escrito por el biólogo Bruce Lipton, porque es un libro bastante iniciático, nos permite, aún a los que no somos científicos, comprender este fenómeno. ¿Qué es lo que nos enseña básicamente y en palabras muy sencillas Bruce Lipton? Que la certeza que teníamos hasta ese momento de que los seres estaban determinados por su genética no existe más, porque se ha comprobado que los seres no están determinados ni siquiera mayormente, no totalmente, pero ni siquiera mayormente por su genética. Que en cambio lo que los condiciona, y en una enorme medida, es su entorno físico y energético. Es decir, su contacto con las otras energías de la realidad. Nosotros tendríamos que agregar que en el caso particular de los seres humanos, esa influencia del entorno que recibe el ser humano está influenciada a su vez por sus propias creencias. O sea, todo lo que recibe de afuera opera en relación a sus creencias. Después vamos a ver cuáles son sus creencias. En el próximo slide vemos que siguiendo con este avance de la ciencia, ya la medicina se empezó a ocupar de estas cosas y creó un nuevo sujeto de conocimiento que se enseña incluso en las universidades en este momento, que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología, nombre larguísimo, pero que viene a enseñarnos que en realidad el organismo es un todo,
y que está compuesto por estos 4 grandes sistemas. Ahora, como funciona como todo, es decir, en conjunto, cualquier síntoma, cualquier patología que se exprese primariamente en uno de estos 4 circuitos, automáticamente va a condicionar la situación del circuito entero. De manera que somos un todo. Ya no podemos tratarnos, si tenemos una dolencia física, solamente por lo físico, o si tenemos un problema mental, solamente por lo mental, porque todos estos campos están tan interrelacionados que hace imposible que nos puedan dividir en pedacitos como se hacía hasta ese momento. En el próximo slide, haciendo un resumen, por el que me disculpo porque si hay algún científico me mataría, terminamos trayendo los 3 postulados sobre los que vamos a trabajar. Esos 3 postulados son los que han sido comprobados, como veníamos diciendo, durante todo el siglo XX. El primero de todo es que los seres humanos somos una unidad, acabamos de decirlo, un todo, y que somos energía. No hay duda de que somos seres energéticos, eso ya no puede dudarse. Funcionamos con energía. Pero a mí, en este caso, me gustaría agregar que si bien todos los seres humanos tenemos energía, las energías de todos los seres humanos no son iguales. El diseño humano, que es una disciplina muy nueva, pero muy completa y muy precisa, nos ha mostrado que todos los seres no tienen la misma energía. Hay distintos tipos de energía, yo se los voy a comentar brevemente y muy chiquitito, ¿no? Pero podemos distinguir, por ejemplo, que hay seres humanos que tienen una energía personal, piensen en el criterio de una pila, tienen como una energía propia, interna, que es autosustentable y que se va renovando sola, de manera que su dependencia del medio no es tan importante, porque ellos tienen su propia energía y la van renovando. Pero también hay otro grupo de personas que no tienen esta posibilidad interior de autorrenovación de su energía y entonces necesitan tomar su energía del medio. Ahora, ninguna de las dos cosas es ni mejor ni peor, porque en realidad el secreto es cómo manejamos o administramos nuestra energía. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen esta fuente inagotable de energía que se va renovando sola, tiene que tener el cuidado necesario para no malgastarla esa energía, porque como tiene esa impronta de que tiene tanta energía, está constantemente haciendo algo, o diciendo algo, o pensando algo, en una vorágine de situaciones que a la larga los lleva al agotamiento, y a un agotamiento que yo digo vacío. Yo lo nombro como vacío, porque es ese agotamiento de estar cansado porque hago, pero en realidad no sé si todo lo que hice tiene el mismo nivel de importancia. En cambio, en el otro grupo de seres, los que no tienen la posibilidad de autogenerar su energía y la toman del medio, esos tienen que tener mucho cuidado en la administración de su energía y tienen que tener muy presente que es conveniente que reserven esa energía que tienen para los temas fundamentales de su vida, para los que tienen que resolver sin lugar a dudas, porque si no, a lo mejor la gastan en algo circunstancial y cuando llega el momento de que tienen que resolver algo realmente fundamental en su vida, la energía no está. Entonces, esto es en cuanto a la primera premisa. Todos los seres humanos somos seres energéticos. Ahora, si vamos a la segunda, vemos que dice que nuestra energía está constantemente influenciada por las energías del medio. ¿Cómo hacemos para recibir esa influencia? ¿Cómo se produce ese intercambio de energías con el medio? Eso se produce a través del aura. No sé si ustedes escucharon mencionar el término aura. El aura es un campo electromagnético que rodea a todos los seres vivos. Si querés, Fernanda, poner el próximo slide, yo les traje la figura del Lomo de Da Vinci, porque es muy conocida,
y porque además esto no es inocente. Da Vinci es casi un visionario de la ciencia que él no llegó a conocer, pero que sí pensó que existía. Y si ustedes se fijan, esta figura de proporciones perfectas, él la rodea siempre con un círculo, que es lo que se supone él veía como esa energía o ese campo electromagnético que rodeaba a las personas. Con el tiempo el conocimiento sobre el aura fue siendo mucho más extenso que esta especie de predicción que hizo Da Vinci, y en este momento nosotros sabemos que el aura es un poco más grande. Por ejemplo, no solo nos abarca con los brazos abiertos de lado a lado, sino 1 metro más de cada lado, por ejemplo. De tal manera que es como un óvalo que tenemos alrededor, un campo electromagnético, que si bien no es perceptible al ojo humano común, y no en todos los casos, hay mucha gente que sí la ve el aura, yo no estoy entre esos favorecidos, pero sé que lo hay, pero de cualquier manera, aunque no la veamos, hay técnicas especiales y máquinas especiales como para medir el estado y la consistencia del aura de las personas. Nosotros intercambiamos energía constantemente a través de las auras, con las demás personas y los demás objetos. Fíjense hasta qué punto es importante saber esto, porque yo, sin darme cuenta y sin ninguna participación, me encuentro a veces cambiando energías por una cuestión de cercanía. Piensen en la distancia, si son 1 metro más de cada lado de mis brazos, con gente que ni siquiera conozco. Supongamos un vecino con el que comparto la pared. Y de alguna manera sus energías, porque obviamente traspasan las paredes, sus energías me están condicionando a mí y yo puedo condicionarlo a él, porque las energías interactúan constantemente. Acá de nuevo, de acuerdo al diseño humano, yo les cuento, quiero contarles que no todas las auras son iguales. Hay personas que tienen un aura cerrada y muy excluyente, que repele las cosas y las situaciones, que no les hace fácil la comunicación y la entrada de la información del medio. Y hay otras, en cambio, que tienen un aura abierta, envolvente, invitadora, que les resulta muy fácil la comunicación con el medio. De nuevo, ninguna de las dos situaciones es mejor que la otra, porque las que la tienen cerrada, si bien se les dificulta su posibilidad de comunicarse con el medio, se sienten más protegidos. En cambio, los que tienen el aura abierta y envolvente y tienen una gran comunicación con las otras energías, tienen que preservarse mucho, incluso a veces haciendo ciertos ejercicios, porque si no, dejan entrar todo a su aura, tanto lo bueno como lo malo. Y eso, hay mucha gente que, volvemos a lo coloquial, lo tiene bien presente. ¿Vieron cuando uno dice, uy, estuve con fulano y me cargó tanto? Bueno, eso es porque no tengo un aura que filtre las energías que la otra persona me acerca. De manera que hay que tener en cuenta que el aura no es para todos igual. Si volvemos al slide anterior, al número 5, vamos a ver la última premisa, al anterior, al número 5. La última premisa que tenía el slide número 5 era el de las 3 frases. Sí, pues espera, porque para volver yo vuelvo, ¿eh? Un segundito. Está bien, mientras tanto yo lo voy explicando. Esa premisa que sosteníamos allí decía que el modo en que nos relacionamos con el medio está influenciado, ¿ven? El modo en que nos relacionamos con el medio está influenciado principalmente por nuestras creencias. ¿Qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento instalado. Nosotros hoy día escuchamos, hasta en la televisión, a los científicos y a los neurólogos decir que somos seres emocionales que pensamos, lo cual es absolutamente cierto. Ahora, en un ejemplo, yo puedo tener una emoción de tristeza, eso me va a llevar a un pensamiento triste, que no es más que un pensamiento. Ahora, si yo me instalo en ese pensamiento y lo dejo persistir, y lo llevo conmigo a otras situaciones y a otras emociones que no fueron las que me lo provocaron primariamente,
yo ahí estoy convirtiendo un pensamiento en una creencia. Y a partir de ahí mi visión de la vida va a estar guiado por esa creencia de tristeza que yo dejé instalar. Entonces, nosotros estamos influenciados por nuestras creencias, no por nuestros pensamientos, porque de lo contrario nuestra influencia cambiaría todo el tiempo. Pero sí, todo lo que nos llega de afuera lo filtramos a través del filtro de nuestras creencias. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos, porque los seres humanos occidentales nos definimos por la cabeza. Todavía nos cuesta reconocer que hay otras inteligencias aparte de la inteligencia mental. Se dice que el 70% del individuo occidental está definido por su cabeza. Tenemos que controlar nuestros pensamientos, porque dicho de otra manera, vivimos gobernados por nuestra mente, y eso no debe ser así. Entonces la única forma de poder evitarlo es tratar de poner nuestros pensamientos en caja. Acá a mí me gustaría contarles brevemente sobre algo que se está estudiando mucho recientemente y que son los pensamientos automáticos, porque los neurocientíficos empezaron a ocuparse de ellos, no es que hayan empezado a existir ahora, los venimos viendo desde hace mucho, pero ahora se están popularizando en boca de los científicos. Los pensamientos automáticos son esos pensamientos que nosotros tenemos todo el tiempo, a veces sin percibirlos, a veces sin darnos cuenta, simplemente porque nuestra actividad mental es frenética. Entonces todo el tiempo se suceden pensamientos automáticos. Está comprobado que el 80% de esos pensamientos automáticos son negativos. Fíjense la influencia que pueden tener en nosotros. Por eso sería muy importante tener algún modo de acción frente a estos pensamientos negativos automáticos. Por si ustedes quieren buscarlos, los pensamientos negativos automáticos se definen por su sigla en inglés, que es ANT, A-N-T, Automatic Negative Thoughts. Yo decía que es bueno ponerlos en caja. Bueno, pero ¿y cómo hacemos? Primero sabiendo que existen, que es lo que estamos haciendo ahora, y después empezando a proponernos percibirlos, darme cuenta de cuáles son esos pensamientos automáticos. Cuando yo paso esa segunda etapa, es decir, ya sé que los tengo y ya sé y estoy decidida a modificarlos, la tercera es empezar a registrarlos. Y a partir de ahí hay un montón de técnicas para poder trabajar esos pensamientos automáticos y que no me definan ni me dominen, pero que por supuesto no las vamos a tratar acá porque no es el momento ni da la extensión de la charla, pero a ver, un ejemplo con el que se van a dar cuenta enseguida es cuando uno, si alguna de ustedes alguna vez, o alguno de ustedes alguna vez quiso empezar a meditar, el principal escollo que tiene la persona que se acerca a la meditación es que constantemente ve pasar por su cabeza cuestiones que lo distraen. Esos son los pensamientos automáticos. Yo me propuse meditar, no me propuse pensar. Y sin embargo, todos esos pensamientos se siguen sucediendo y yo no puedo impedirlo. Salvo que tome conciencia de que los tengo, los registre y empiece a trabajar con distintas técnicas para tratar de ponerlos en el lugar que corresponde, que no es el lugar central de nuestra mente. Por último, ahora vamos a ver en el slide número 7, yo les quiero mostrar lo que me parece más importante de esta charla, que es el siguiente a este, que es el mapa de la conciencia. Esto se llama el mapa de la conciencia y es un mapa que inventó y registró el biólogo David Hawkins en un libro que tiene muy importante, muy bueno, que se llama El poder contra la fuerza. ¿Cuál es el concepto de Hawkins? Él dice que contrapone la fuerza al poder. ¿Qué es para él la fuerza? La fuerza es lo que yo recibo de afuera, la energía que yo recibo de afuera, y que la percibo como objetiva. En realidad es mentira, nunca lo que recibimos de afuera es objetivo, porque el ser humano ve la realidad a través de un conjunto de filtros mentales
cada uno tenemos nuestros propios filtros mentales. Y sin embargo todos pensamos que lo que percibimos, la realidad que nosotros percibimos es la realidad objetiva. No es objetiva. Si fuera objetiva, nunca habría un desacuerdo, todos pensaríamos lo mismo y todo estaría todo en un mismo nivel. En realidad, esa realidad que yo percibo como objetiva está filtrada, como dijimos antes, por nuestras propias creencias y también por los filtros de nuestra mente. Entonces, si yo tomo esa realidad como si fuera objetiva, aunque no lo es, eso es lo que Hawkins dice que es la fuerza, porque es una fuerza que me puede llegar a dominar. ¿Qué puedo hacer yo? Contraponerle el poder. ¿Y dónde estaría establecido el poder? ¿Cómo sería el poder? El poder es la posibilidad de modificar esa realidad que yo tengo y que percibo como objetivo, y hacerlo tratando de que mi energía vibre alto cuando yo analizo esa realidad. Entonces él crea este mapa con el cual nosotros vamos a trabajar nada más que con las 4 columnas del medio, la que dice visión de la vida, nivel, logaritmo y emoción, porque el trabajo de él es mucho más complejo, obviamente, ¿no? Fíjense ustedes que él, donde dice nivel, registra una lista de energías que empiezan en la iluminación, como lo más alto, y terminan en la culpa, como lo más bajo. Toda una escala. A través de conocimientos matemáticos que yo no estoy en condiciones de explicarles, ni mucho menos, él, a través de logaritmos, calibró en cuánto vibra cada energía. Y fíjense ustedes que a medida que nosotros vamos subiendo en la lista, la calibración es cada vez más alta. Es más, en la mitad de la lista van a ver que hay como una separación en la línea vertical, que sería como el punto medio. Por encima de eso calibro alto, por debajo de eso calibro bajo. Hasta ahí más o menos se entiende. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo vibro en 100, que es la vibración del miedo, yo obviamente no sé qué vibro en esa vibración, pero si yo lo analizara con el mapa de Hawkins, ¿no? Y estoy vibrando en la vibración del miedo, mi visión de la vida va a ser atemorizante siempre, porque la emoción que me va a provocar esa vibración del miedo, que es la que está en esta columna de acá, es la ansiedad. No sé si ustedes escuchan últimamente en televisión hablar a todos los psicólogos que dicen que esta es la principal emoción que está transitando la gente en el tiempo de cuarentena, y que es la que va a producir más enfermos mentales cuando terminemos esto. Bueno, todo esto se produce porque yo estoy vibrando en esa vibración de miedo, y entonces obviamente la emoción que voy a sentir siempre va a ser la ansiedad. Yo les diría que se puede trabajar con este mapa tratando de que nosotros modifiquemos nuestra vibración para que no sea tan baja. Y él dice que ¿cómo se hace eso? Alineándose con patrones altos de energía. Por supuesto hay métodos para hacerlo, pero digamos que esto es una cuestión informativa lo que estamos desarrollando hoy. Si yo me alineo con patrones altos de energía, vibro más alto. Y ustedes me dirán, ¿y para qué quiero yo tomarme ese trabajo? Porque yo me podría quedar en la frase tanguera de si soy así, ¿qué voy a hacer? O bueno, yo soy así, que los demás se arreglen, o yo no tengo ganas de ponerme a cambiar. Pero acá es importante conocer la respuesta que nos da no solo la neurociencia, sino también básicamente la psicología. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven esta división que hay acá en el mapa hacia arriba y hacia abajo, yo les voy a contar que, según los psicólogos, neurólogos, los patrones altos de energía liberan endorfinas. Y las endorfinas crean estado de bienestar. Mientras que los patrones bajos de energía liberan adrenalina. Y la adrenalina se traduce en emociones de alarma. Y esas emociones de alarma en general traen mucho malestar y pueden desembocar incluso en enfermedades. De manera que
cuando proponemos instalarnos en una vibración de energía alta, lo hacemos porque del 200 hacia arriba, más o menos de lo que está puesto en este mapa de la conciencia, nosotros podemos lograr bienestar. Mientras que si vibramos del 200 hacia abajo, vamos a sentir un estado de malestar. Esa sería un poco la idea por la cual se propone tratar de forzarnos y lograr lo que él llama patrones atractores de altas energías. Digamos, vibrar alto, como dicen los boleros. Nada más que esto lo estamos bajando a otro nivel, no solo al bolero. Bien. Si llevamos todo esto que estamos hablando y dejemos el mapa acá porque vamos a tratar de iluminar algunas cuestiones de esta época de la cuarentena, a ver si podemos irlas ubicando con el tema este del mapita. Si nosotros nos ponemos y nos situamos en lo que nos está tocando vivir, por ejemplo, yo escuché el otro día a un psicólogo muy afamado, Raskowski, decir que obviamente la gente se tiene que sentir mal porque hace más de 140 días que estamos contando muertos. Yo puedo escuchar eso, esa es la energía que me viene de afuera, ¿sí? Y puedo decir, es cierto, es una verdad objetiva, el coronavirus provoca muertos. Pero ojo, estoy tomando esa verdad como objetiva, cuando en realidad no es objetiva para mí, porque acuérdense que yo para incorporarla tuve que pasarla por mis filtros mentales. Entonces, si mi filtro mental, volvamos al mapa, está vibrando, como dijimos antes, en el miedo, obviamente voy a vivir atemorizado, esa sería la visión de la vida, porque me va a dar una ansiedad terrible pensar que el coronavirus indefectiblemente nos va a terminar matando a todos. ¿Me explico? En cambio, si yo, en lugar de eso, elijo vibrar en una vibración más alta y trabajo para conseguirlo, yo no hablo de irnos arriba de todo del mapa porque eso es imposible, los niveles de iluminación los logrará el Dalai Lama, pero no nosotros. Pero más que nada, por ejemplo, en la neutralidad. O si tratamos de vibrar en la voluntad, de que en este momento esta es la situación que es dada. Entonces eso me puede dar a mí una emoción un poco más sana, como podría ser la confianza de que a lo mejor la cosa se resuelva, y mi nivel de la vida va a ser neutro. No es que voy a estar saltando en una pata de alegría, pero tampoco voy a estar con una visión trágica o desesperada de la vida como me llevaría si estoy vibrando en el miedo. ¿Se entiende? Esto que acabamos de decir así en forma general respecto a la cuarentena, a mí me gustaría para terminar irlo acomodando a distintos aspectos de la cuarentena que son los que más la gente percibe o los que más todos sufrimos, ¿no? Por ejemplo, la relación con nuestro hogar. Yo no sé cada uno de los que estamos aquí presentes cuál era la relación que tenía con su hogar antes del 13 o del 15 de marzo, pero cada uno tenía una distinta. Había gente para la cual su hogar era simplemente un lugar de tránsito, otros para el cual era el lugar que querían poner lindo para mostrarlo y estar orgullosos de su hogar. Bueno, y busquen todos los ejemplos que quieran, cada uno tenía su propia visión del hogar. Pero indudablemente, desde que empezó la cuarentena, el hogar ha empezado a ser algo distinto para nosotros. Y a mí me gustaría mostrarles cómo, por ejemplo, según el nivel de energía en el que vibremos, vamos a poner 3 ejemplos, yo puedo considerar a mi hogar como un búnker, como una prisión o como un refugio. Por ejemplo, si volvamos a la vibración en el 100, la del miedo. Si yo estoy vibrando en el miedo y mi visión de la vida es atemorizante y vivo con una constante emoción de ansiedad, mi casa va a ser como una especie de búnker que me protege, me contiene la ansiedad, pero al mismo tiempo me paraliza dentro de ella.
porque no tengo más remedio que quedarme contenida dentro de ese búnker para impedir que, la ansiedad me domine. La única forma de estar tranquilo es esa. En cambio, si yo vibrara en el 125, está la vibración del deseo. Cuando hablamos del deseo, estamos hablando del deseo mío contrapuesto al de todos los demás. Es decir, yo, el deseo como mío propio, digamos, el deseo que no tiene en cuenta las demás situaciones. Yo quiero esto, ¿no? Si yo estoy vibrando en el deseo, eso a mí me va a traer lo que acá dice un deseo imperioso, que es como el anhelo de hacer lo que yo quiero. Esa va a ser la emoción que me va a suscitar donde estaba el deseo. El deseo me va a dar ese anhelo imperioso de poder salirme con la mía. Y entonces, obviamente, yo voy a tener una visión de la vida decepcionante porque no puedo hacer lo que quiero. Porque en este momento, desde afuera, me impiden un montón de cosas que yo quisiera hacer y no puedo hacer. Entonces, automáticamente, mi hogar lo voy a empezar a ver como una prisión. Porque es el lugar donde me obligan a quedarme contra mi voluntad. ¿Entiende? Ahora, fíjense ustedes cómo nosotros podemos revertir eso y tratar de vibrar en una energía más alta. No me quiero ir muy arriba, digamos en el nivel de la voluntad. En el 310 está el nivel de la voluntad. Y yo, si vibro en ese nivel de la voluntad, si yo pongo la voluntad de considerar que esto es lo que hay, con lo que tengo que trabajar y con lo que tengo que sacar lo mejor en este momento, puedo llegar a tener una visión optimista de que esto no es para siempre y que va a acabar, y una visión esperanzadora. Y entonces aprovecho todos esos filtros con los que voy incorporando la realidad que me plantean, y puedo hacer de mi hogar, en realidad, un refugio a la medida de mi bienestar. Y entonces, de repente puedo sacar mis mejores copas o mis mejores fundas de sillón y utilizarlas yo, esas que yo guardaba para cuando venían visitas, o tomar un rincón de mi casa para hacer una rutina que me guste, como sentarme a tomar una copa de vino y ver cómo atardece, o tener un almohadón en el cual me gusta recostarme para leer el libro que nunca tuve oportunidad de leer en la vorágine en la que vivía. O sea, nosotros vamos tratando de modificar la realidad al imponernos el trabajo, entre comillas, porque es un trabajo para lograr bienestar, de tratar de vibrar más alto. Por ejemplo, hay un tema en el que, sobre todo las mujeres, nos vamos a ver completamente fotografiadas. El descubrimiento de habilidades que antes delegábamos. No hay duda de que cuando empezó la cuarentena, respecto a las labores domésticas, todas nosotras, los hombres también cuando se han ocupado de ella, pero hablo en femenino porque cuando hay una mujer se sabe que siempre, no sé por qué, pero siempre es la mujer la que se ocupa de eso. No hay duda, les decía que cuando empezó la cuarentena, respecto a este tema de las habilidades que delegábamos, nosotros vibrábamos, yo creo que no mucho más alto que la ira. En el 150 está la ira. Obviamente, estábamos, como se dice vulgarmente, odiados. ¿Por qué tengo yo que hacer esto que no hice nunca y que no quiero hacer? ¿Verdad? Por eso la emoción es el odio. En realidad yo no pondría una cosa tan tajante. En vez del odio es la bronca que me daba tener que hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, automáticamente, la realidad para mí, la visión de la vida que yo tenía era antagónica, es un antagonismo. Me tengo que estar peleando conmigo misma todo el día para poder hacer las cosas que no tengo ganas de hacer. Si en lugar de eso yo me enfoco en que esta obligación descubrió o hizo descubrir en mí que tengo habilidades que yo no usaba, pero que realmente las tengo, en mi caso personal es modestísima mi habilidad. He descubierto que sé manejar el lavarropas. Nunca pude, es un misterio. Siempre lo cargué mucho o lo cargué poco,
pero bueno, ahora le he descubierto el término medio. Eso era una habilidad que yo delegaba. Entonces, si yo en lugar de quedarme en la ira, por ejemplo, me pongo en la aceptación, no mucho más, digamos, qué sé yo, por la mitad de la lista, no mucho más. En el 350 está la aceptación. Yo acepto que lo tengo que hacer y empiezo a disculparme porque seguramente los primeros días yo decía, qué bruta que soy, ¿cómo puede ser que no sepa hacer esto? O sea, empiezo a disculparme de ciertas actitudes que yo tenía porque me bajé de la ira y estoy tratando de buscar una situación más armoniosa para hacer lo que en definitiva no puedo dejar de hacer. Así que esto es importante, ni hablar de los nuevos hábitos, los nuevos hábitos de higiene, esto es lo mismo. ¿Quién no ha maldecido constantemente cuando tiene que empezar a lavar frutas y verduras como las lavamos ahora? Y sin embargo, nosotros no queremos darnos cuenta, pero yo me acuerdo de haber escuchado en muchísimos reportajes a cocineros importantes decir que siempre todo eso había que lavarlo antes de entrarlo a la heladera. Yo jamás lo hice. Ahora lo hacemos por obligación, pero si elegimos hacerlo como una medida de autoprotección, si yo me pongo, por ejemplo, de nuevo en el nivel de la voluntad, y lo hago con optimismo, sí, lo hago porque esto es bueno, me va a servir para cuidarme, para no enfermarme, y entonces voy a tener una visión esperanzadora. Esto va a pasar y yo no me voy a morir ni me voy a enfermar porque me estoy cuidando. La relación con los medios digitales es todo un tema, todo un tema. Nosotros toda la vida a los medios digitales los tratamos con desconfianza. Eran simples cuestiones instrumentales para nosotros, la computadora, el teléfono, todo era una cuestión instrumental, tenía que servirme y si podía no depender de ellos, mucho mejor. Ahora dependemos de ellos. Entonces, imperceptiblemente, ahí yo creo que se dio un buen cambio, imperceptiblemente hemos subido nuestra vibración respecto a nuestra relación con los medios digitales y hemos empezado por lo menos a situarnos en el plano de la neutralidad. No digamos ya de la aceptación, a lo mejor los que somos más grandes nos va a costar un poco más la aceptación, pero sí en la neutralidad. Entonces eso me da una emoción de confianza. Yo ya confío en los medios digitales. Al principio lo hice porque no tenía más remedio, pero ahora me doy cuenta que me valgo de ellos para un montón de cosas que de otra manera no podría hacer. Y entonces esa emoción de confianza me da una vida satisfactoria que me la proporcionan esos medios digitales a los que termino estando agradecida. Porque la verdad es que es lo mejor que nos podría haber pasado en este momento tenerlos. Sin duda yo creo que lo más importante que tendríamos que ver en el cambio que se ha producido con la pandemia y con la cuarentena es el nivel de las relaciones personales. Ustedes piensen que dentro de la bolsa de las relaciones personales nosotros podemos haber encontrado de todo adentro. Por ejemplo, duelos postergados. ¿Cuántas veces en la vorágine que vivíamos nos separamos de una pareja, cambiamos un trabajo, nos distanciamos de un amigo, y todo eso no tuvimos ni siquiera el momento para hacer el duelo, porque seguíamos en otra cosa y quedaba ahí. Bueno, ahora tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, si yo elijo tomar algo que es una situación inconclusa, y el dicho dice que las situaciones inconclusas son fugas de energía, de manera que si yo elijo tomar esa situación y resolverla, vibrando en una neutralidad o en la voluntad, puedo hacerlo de otra manera y ponerle el moñito que en su momento no le puse para clausurar definitivamente una cuestión pendiente. También hay esperanzas que pusimos en suspenso. Básicamente hay un tema que es muy candente, que es el alivio de la soledad. Nosotros necesitamos imperiosamente, porque somos seres que acabamos de decir, necesitamos intercambiar energía, de manera que eso nos lleva a necesitar aliviar nuestra soledad. Entonces, si yo vibro bajo en alguna de todas estas niveles que calibran por debajo de 175, me va a ser bastante difícil
poder aliviar mi soledad? En primer lugar, esto puede no parecer científico, pero todos lo sabemos, porque nadie quiere estar con personas que tengan baja vibración. Y en segundo lugar, porque lo voy a tomar como si fuera una obligación que a mí me tienen que aliviar la soledad, cuando en realidad yo tengo que conseguir un nivel armonioso y de alta energía para poder relacionarme con los otros. De manera que eso es un cambio que creo que es el que más podemos señalar. Igual a mí en este momento me gustaría, y espero que me lo permitan, darles un consejo para aquellas personas que compartimos en la cuarentena el lugar con otra persona o con más personas, llámense padres, hijos o parejas, porque en esa situación de la convivencia es donde más tenemos que usar todos los paliativos que nos proporcionaría vibrar en un nivel alto. Hay un montón de paliativos a nuestro alcance que nos tienen que llevar a tratar de suavizar, de acordar, incluso hasta de postergar situaciones que no es el momento para tratarlas, a veces hasta de resolverlas, pero todo en un marco que tiene que ser abordado con una vibración de la neutralidad hacia arriba. Por ejemplo, si yo logro vibrar en 400, que es un montón, que es la vibración de la razón, eso a mí me va a dar la comprensión de lo que le puede pasar al otro, aunque en este momento yo quisiera centrarme nada más que en lo mío. Entonces eso puede darme un nivel de vida significativo, aunque tenga que obligadamente compartirlo, en un espacio en que a lo mejor en otro momento lo solucionaba mucho más fácil. No me preocupaba ni por cambiar mi energía, ni por aplicar ningún paliativo. Simplemente abría la puerta, me iba un rato y solucionaba la situación. Ahora, como no puedo hacerlo, esto me obliga a tomarme este trabajo. Una palabrita para el barbijo, que es el protagonista indiscutido de la cuarentena. La comunicación entre los seres humanos, generalmente nosotros los occidentales, es siempre a nivel verbal. Nosotros nos encontramos con alguien, le preguntamos ¿qué tal? ¿Cómo estás? El otro nos contesta todo bien, pasamos a otro tema. ¿Por qué? Porque nuestra mente, que funciona tan rápido, necesita calmarse, nuestra ansiedad mental necesita calmarse. Entonces imagínense cómo nos sentiríamos si en el momento en que nosotros hacemos ese saludo protocolar, la otra persona me dijera, no, yo me siento terrible y por favor, necesito que me dediques una hora para que yo te comente y vos me des la solución y se ponga a llorar adelante mío. Nos sentiríamos terribles. Entonces preferimos limitarnos a la comunicación verbal. Yo digo, el otro me contesta, yo digo, el otro me contesta. Ahora con el barbijo, que casualmente se llama tapabocas, es como si nos hubieran ocluido la posibilidad de la comunicación verbal. Y eso para los occidentales es una oportunidad inmejorable de empezar a practicar las formas de comunicación no verbales, porque si esa persona con la que nos encontramos y nos calmamos preguntándole si estaba todo bien y nos dijo que estaba todo bien, nosotros nos hubiéramos dedicado, en lugar de escuchar la palabra, a verle la expresión facial o el lenguaje corporal, cosa que ahora hacemos, porque el barbijo justamente que es lo único que nos deja fuera los ojos. Entonces ahí hubiéramos descubierto a lo mejor que esa persona está transitando una situación que no es la que nos está comunicando verbalmente. ¿Se entiende? Entonces, ahí la cuarentena nos está dando una oportunidad, que ojalá la tengamos para el futuro como una costumbre, que es no simplemente guiarnos por la palabra hablada, sino simplemente por la palabra que se traduce en el comportamiento de las personas. Para terminar, a mí me gustaría compartir con ustedes una reflexión que hizo Carl Honoré, porque habla de nuestra relación con el tiempo. Nuestra relación con el tiempo cambió ahora en la época de la cuarentena. Carl Honoré, que es el inventor, por decirlo de alguna manera, de la vida slow,
el que escribió el libro que se llama El elogio de la lentitud, dijo hace poco en un reportaje, a ver si lo veo, dijo hace poco en un reportaje que esta pandemia nos está dando, nos ha puesto a todos dentro de un taller de lentitud impuesto, pero que nos ha dado una oportunidad para rehumanizarnos. Y se pregunta si cuando esto termine, nosotros habremos aprovechado esta oportunidad o vamos a volver a ser como éramos antes. Yo en lo personal les digo que mi deseo y mi anhelo es que aprovechemos esta situación, porque todos sabemos que una crisis es una oportunidad. Entonces, todos acá tenemos una oportunidad de hacer cambios que nos rehumanicen de alguna manera. En los dos últimos slides, donde yo les pongo mis datos, si querés ponerlo, Fernanda, yo les cuento. Mi propuesta es trabajar para hacer esto, para tratar de vibrar más alto a través de distintos medios, considerándonos como un todo y haciendo distintas actividades que nos lleven realmente a superar nuestro nivel de bienestar. Pero la mía no es la única. Hay un montón de propuestas. Yo lo que quisiera es animarlos a ustedes que por lo menos comparen propuestas, que tomen algún camino, que aprovechen esta oportunidad innegable que tenemos como para poder vibrar más alto y lograr un mayor nivel de armonía para nuestras vidas. Desde ya que en lo personal quedo a la disposición de ustedes para contarles mis recursos, pero les vuelvo a decir, hay muchas propuestas, muchísimas, y todas, no importa los caminos, conducen a tratar de lograr una vida mejor, que en definitiva es lo que David Hawkins nos propone con esto que yo les mostré hoy, que es vibrar más alto, vibrar en un nivel de bienestar. Así que bueno, les agradezco por haberme escuchado y espero que haberles dejado algo para